Buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con nuestra capacitación en informática para las tecnicaturas superiores de enfermería. Hoy comenzaremos con el módulo 2, Excel. Bueno, yo acá tengo hoy abierto Excel 2010. Vamos a comenzar con este porque es más fácil todo el diseño de usuario. Bueno, Excel es un programa que tiene múltiples usos. Hasta podemos programar en Excel. Podemos hacer base de datos, aunque no sea lo ideal, porque lo ideal es usar Access. Pero bueno, es un programa que también podemos operar con muchísimos datos. Bueno, como teníamos en Word, acá tenemos solapas. Dentro de esta cinta de opciones tenemos el menú inicio, que ya les es familiar, ¿no es cierto? Estas herramientas son bastante similares a lo que era Word. Insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Nosotros vamos a ir viendo una por una a medida que vayamos usando el programa. Excel también es automático. Excel forma libros, es para hacer libros contables o libros con datos. Dentro de los libros tenemos hojas, por eso acá tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3, que esto nosotros después vamos a aprender que podemos cambiarle el nombre. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es diseñar la página. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con Excel se nos complica a veces todo lo que escribimos en una hoja al momento de querer imprimir. Entonces, para ello vamos a ir a diseño de página y como siempre lo primero que hacemos es elegir el tamaño, los márgenes, y acá hay algo distinto que es el área de impresión. Entonces vamos a comenzar con el tamaño. El tamaño vamos a elegir por defecto a 4, y si ustedes ven ya el programa me está haciendo con una línea punteada hasta dónde va a llegar mi hoja A4. Yo voy a achicar un poquito el zoom para que ustedes vean cómo queda la hoja marcada. ¿Ven? Estas son las sucesivas hojas A4 que el programa me creó. Entonces, yo ya marqué el tamaño. Ahora, supongamos que yo tengo datos en todas estas columnas. Entonces, si ustedes ven, Excel tiene la particularidad que según cómo toque el cursor del mouse sobre una celda, que ahora vamos a ver esto que es celda, se cambia de formato. Bueno, yo en este momento voy a usar este formato. ¿Ven? O sea, cuando el cursor se transforma en esta cruz blanca. Voy a hacer clic izquierdo y sin soltar voy a seleccionar lo que yo desee imprimir. ¿Sí? En este caso, bueno, hasta acá, ¿no es cierto? Este es un tamaño de hoja 4. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo venga a la pestaña Archivo, Imprimir, me va a mostrar, bueno, por supuesto no hay elementos para imprimir, pero acá en la vista previa me va a mostrar la hoja que yo seleccioné. Sí, que es esta. No hay elementos, por supuesto, está vacía. Pero bueno, esta es la manera en que se diseña la página. Bueno, vamos a deseleccionar y orientación, como siempre, vertical u horizontal. ¿Ven? Ya me cambió la forma.
vamos a dejar tamaño vertical por ahora, y los márgenes normal, ancho y estrecho. Acá son muchos menos márgenes que los que teníamos con Word, y vamos a dejar por defecto margen normal para poder aprovechar la hoja. Bueno, vamos a hablar un poquito de Excel. Excel tiene componentes que son columnas. ¿Ven? Si yo hago un clic izquierdo sobre la letra A, me va a seleccionar la columna hasta el infinito. ¿Sí? ¿Ven? Si yo sigo bajando, no me va a seleccionar todo hasta donde termina la hoja. Me va a seleccionar hasta números infinitos que Excel tiene. Bueno, la B, la columna B, columna C, columna D. Y acá, si yo selecciono de esta manera, haciendo un clic izquierdo sobre el 1, me va a seleccionar la fila 1, que en este caso también selecciona infinito. Si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar esta fila, sí, voy a seleccionar con este tipo de cursor. ¿Ven? Simplemente si yo me muevo sobre la celda, el cursor cambia de tamaño, ¿sí? Y cambia de forma. Entonces, si yo hago clic sobre el 1, me selecciona la fila hasta el infinito. Si yo hago clic en la celda y arrastro, selecciono la fila, el número de columnas que yo quiero. Bueno, ¿qué es una celda? Una celda es la intersección entre una columna y una fila. ¿Sí? Entonces, acá también, si yo vengo, escribo, por ejemplo, en la celda, escribo, por ejemplo, el número 1. ¿Sí? Este número, por defecto, ¿qué hizo? Lo alineó por defecto como el programa está. Yo lo quiero cambiar. Entonces selecciono, ya está seleccionada la celda. ¿Ven? Arriba, en el medio o inferior. Esta es la alineación que va a tener el texto. ¿Ven? Yo la celda puedo agrandarla de acá. Ven que el cursor se puso ahora seleccionando el límite de la celda. ¿Ven? Yo puedo agrandarla, esta celda. ¿Y de dónde la agrando? De acá, de donde tiene el número de referencia. ¿Por qué? Porque si es el único lugar donde me va a agrandar toda la fila 1. Entonces, ¿ven? Esto me da la orientación vertical de lo que yo coloco dentro, y esto me va a dar la orientación horizontal del texto. Bueno, ahora vimos este cursor que es para seleccionar, vimos este otro que es para achicar o agrandar la celda, y ahora si yo me vengo, ven que acá hay un extremo en la celda que tiene un cuadradito. Bueno, si yo poso ahí arriba con el mouse, hago clic izquierdo y tracciono, me copió a lo largo de toda la columna lo que yo escribí en la primer celda. ¿Sí? Esto, por ejemplo, la secuencia de números puede escribirse también automático con otra herramienta que después la vamos a ver. ¿Sí? De esta forma me copió. Ahora, fíjense, si yo voy al borde de la celda y tracciono,
¿Qué hizo? La movió. ¿Ven? Esto, otro tipo de cursor, que es una cruceta, ¿ven? Con esto yo muevo la celda. A esto hay que prestarle bastante atención a cómo se mueven los cursores, porque depende de eso es la herramienta que voy a usar. Bueno, si yo por ejemplo quiero poner un título acá y después escribir acá abajo y dividir en columnas, el título, si yo escribo acá, por ejemplo pongo título número 2, por ejemplo, ¿no? Fíjense, si yo lo quiero centrar en la hoja, con esto es imposible, ¿sí? Porque quedó escrito acá. Entonces voy a venir sobre las celdas que yo tenía en la hoja, las selecciono y le voy a dar combinar y centrar. ¿Ven? Entonces me transformó en una sola celda céntrica. De nuevo, elijo la orientación y elijo orientación horizontal. ¿Sí? Bueno, como siempre puedo cambiar el tipo de letra, el color, el estilo. Bueno, ¿cómo voy a seleccionar esto? Si yo quiero cambiar, por ejemplo, no necesito como en Word, que por ahí necesitaba seleccionar toda la oración. Directamente, como yo ya tengo la celda seleccionada, vengo a las herramientas y utilizo directamente. No necesito seleccionar nada. Bueno, otra cosa. Si yo, por ejemplo, quiero escribir acá y sigo, ¿no? Sigo poniendo 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, fíjense, esta escritura me sobrepasó la celda. Si yo ahora quisiera venir a la celda 2 y seguir escribiendo, acá me quedan escondidos, por así decir, más números, ¿sí? Que lo que yo escribo en la celda, Excel me lo muestra acá, que es la barra de funciones esta. Bueno, me poso acá al finalizar la columna A y ven que el cursor volvió a cambiar, como cambió acá para darle agrandar o achicar. Bueno, acá también. Si yo le hago doble clic izquierdo, solito lo va a acomodar, y si no, corro manualmente, ¿sí? Entonces también puedo agrandar o achicar la celda. Fíjense, ahí entró todo. ¿Ven? Al haber agregado. Bueno, acá todo lo que nosotros escribamos acá se va a ver reflejado en la celda que yo tengo seleccionada. Por ejemplo, si yo veo acá, me muestra la celda que yo seleccioné. Ven, por ejemplo, B7, ¿sí? Bueno, si yo no quisiera escribir acá adentro, para ser más rápido, puedo escribir acá. Por ejemplo, pongo otro título, por escribir algo. Y cuando le dé Enter, ya me quedó cargado en la celda lo que yo escribí. Bueno, ¿esto por qué es importante? Esto es importante para cuando veamos esto, fórmulas. Excel hace muchas fórmulas automáticas. Entonces, justamente las fórmulas hay que cargarlas de acá. Bueno, esto es un poco la interfaz de Excel. Vamos a ver otra cosa acá. Por ejemplo, si yo hago doble clic izquierdo donde dice hoja 1
y puedo ponerle, por ejemplo, a ver, personal. Enter. Y me quedó denominada la hoja distinta a lo que era hoja 1. Esto, por supuesto, si yo le hago doble clic y puedo bueno, ahora hoja 2 también le puedo cambiar el nombre, y si ustedes ven, yo hago sobre el nombre que yo cambié botón derecho. ¿Y qué me va a decir? Me va a cambiar el color de la etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, azul, y a esto le va a dar el color. Le va a dar el color, por ejemplo, acá, color de etiqueta. Ahí me lo cambió. Cuando yo pase a la otra hoja me va a quedar con el color que yo le di. Bueno, esta es un poco la interfaz de Excel. En la parte B de la clase les voy a empezar, vamos a empezar a ver otro tipo de formatos que podemos ir usando para ir haciendo nuestras tablas. Bueno, les voy a dejar que practiquen un poco la interfaz y que la comprendan. Por lo general no hay mucha diferencia con Excel 2013. Sí hay diferencia en lo que es el automatismo de las fórmulas y los gráficos. Bueno, hasta la próxima.